El Valencia ha logrado un importante triunfo en Cornellà al Prat, que le asienta en la tercera plaza del campeonato. El Español, por su parte, deberá esperar al menos una jornada más para asegurar su presencia en la máxima categoría del fútbol español. El Español fue mejor durante los 45 primeros minutos y suyas fueron las ocasiones. Moisés Hurtado pudo abrir el marcador con un cabezazo picado que se perdió por muy poco lamiendo la cepa del poste izquierdo de la meta defendida por César. El argentino Osvaldo, que no estuvo tan acertado como en jornadas anteriores, ponía aquí a prueba al portero extremeño con un disparo raso desde la frontal del área que no entrañaba mayor dificultad para el cancerbero Che. Al cuarto de hora, gran jugada personal de Luis García, que burla el marcaje de Vicente y Jordi Alba para penetrar en el área y disparar al lateral de la red cuando Albelda ya había acudido en ayuda de sus compañeros. De una falta de Miguel a Callejón surge este disparo de Luis García, que se pierde desviado por encima del larguero. El Español seguía malgastando sus balas. A la media hora llega la primera ocasión Che. Pase en profundidad de Joaquín y Villa que remata a las manos de Kameni. Era muy poco bagaje para un equipo con tanto poder ofensivo como el Valencia. A los 52 minutos, centro de Callejón que Osvaldo, algo forzado, cabecea cruzado sin lograr inquietar a César. Poco antes, el mismo Callejón había fallado un mano a mano ante el guardameta Che. Villa, sin fortuna toda la tarde, hacía esta jugada personal para que el portugués Fernández disparase con tanta potencia como poca puntería. A la hora de partido llega el primer gol de Ziggy. Vicente aprovecha un pase largo de Marchena para centrar poco antes de que el esférico supere la línea de fondo. Ziggy se adelanta a Víctor Ruiz y bate a Kameni. Diez minutos después, centro de Joaquín que Banega controla con el pecho poco antes de mandar el balón a la cruceta derecha. El rechace acababa en las mallas merced al cabezazo franco de Ziggy, pero el colegiado anulaba el tanto por un inexistente fuera de juego, porque el serbio estaba en línea con un zaguero perico en el momento del disparo del argentino. Solo 3 minutos después, nuevo centro de Vicente que Joaquín peina lo justo, dejando el balón a Ziggy para que este bata casi a placer al portero camerunés del Español con un disparo cruzado. El serbio firmaba así un doblete en 12 minutos que bien pudo ser un hat-trick si Delgado Ferreiro no le anula un gol legal. En definitiva, buena victoria del Valencia que la afianza a la tercera plaza y que suma su primer triunfo lejos de Mestalla en la segunda vuelta. Mientras, el Español pierde por primera vez en su recién estrenado feudo desde que el torneo liguero pasó a su Ecuador.